Mi nombre es Miren Sleity Romero García, estudiante de Psicología de la UNAM. Los temas que se aborda es la psicobiología y el cáncer. La psicobiología es el que estudia la conducta humana, definiendo esta como la propiedad biológica que nos permite establecer la relación activa y adaptativa con el medio ambiente. El cáncer es un proceso de crecimiento y de diseminación incontrolada de las células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. La división y control de las células cancerosas existen unos mecanismos de control, los cuales dirigen su proceso de división. Y si estos mecanismos se alteran, las células y sus descendientes empiezan a dividirse en forma incontrolada. Se puede dar por mutaciones somáticas en genes claves denominados genes de cáncer. Estas mutaciones alteran los mecanismos de control de las células. Aspectos psicológicos. El cáncer es considerado una enfermedad asociada a la desaparición del dolor, del miedo y la muerte. Estilos de afrontamiento. El grado de participación activa y de compromiso a la tarea de superación de la inadaptación, del grado de adaptación, inadaptación del mismo proceso de la enfermedad. Algunos estilos de afrontamiento son: los procesos adaptativos son normales, un espíritu de lucha, positivismo, evitación, negación, fatalismo, actitud ansiosa, desesperanza, indefensión. La fase del diagnóstico de la persona por distintas fases del diagnóstico son la negación, ira, represión y aceptación. La fase de tratamiento son los diversos métodos de tratamiento aplicados como son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La fase de post-tratamiento, supervivencia, se considera la supervivencia cuando el paciente se encuentra un año libre de la enfermedad y el tratamiento. Reactiva es la reaparición del tumor maligno tras un periodo más o menos largo de ausencia de la enfermedad. La fase... Buenas tardes, mi nombre es Nelcy Jacome, estudiante de Psicología. En el día de hoy les voy a hablar sobre el estrés, que es una de las problemáticas que tenemos todos los individuos en Colombia. El estrés es un término sumamente ambiguo en el cual presenta muchas connotaciones y muy poca utilidad para entender cómo el organismo se adapta a las demandas de la vida diaria y de situaciones catastróficas que ocurren de manera esporádica. Para muchos individuos el concepto de estrés refleja un estado indeseable de preocupación, de temor, de irritabilidad, de tristeza, dificultad para manejar adecuadamente las situaciones que causan frustración. Para otros, el estrés es un reto que motiva a la obtención de logros y metas en la vida. La respuesta emocional del estrés está caracterizada por síntomas de ansiedad, irritación, de ira, cólera, preocupaciones, tristezas, pánico y estados de desesperanza, las cuales son de naturaleza transitoria. El ingrediente principal de la respuesta emocional del estrés es de naturaleza cognitiva, debido al hecho de que el estímulo externo deberá ser percibido como estresante. En este sentido, podemos afirmar que el cerebro es el órgano central de la respuesta fisiológica, psicológica y comportamental del estrés. La percepción del individuo como ingrediente cognitivo elaborado en el lóbulo frontal del cerebro determina ciertamente lo que es estresante. En segundo lugar, estudios realizados en neuroendocrinología demuestran que cuando la respuesta del estrés percibido se transforma en un proceso crónico, este facilita el inicio de un estado de distrés emocional, en la que observa una excesiva utilización o manejo ineficiente de las hormonas y catecolaminas por parte de los ejes neuroendocrinos. Este estado de distrés emocional o estrés crónico produce un impacto negativo en el sistema nervioso, activando cambios bioquímicos en un desbalance hormonal que repercute en el sistema endocrino e inmune. Ciertamente, este proceso nos permite entender y apreciar la naturaleza multidireccional de las interacciones entre los estresores, el cerebro y los sistemas endocrinos e inmunes. El avance científico en
en este campo ha facilitado un nuevo entendimiento acerca. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Lucelina Silva Romero, estudiante de Psicología de la UNAD. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio, el cual es muy agradable para mí. El tema que me llamó la atención o la temática en la que quise trabajar fue sustancias psicoactivas. El concepto de sustancia psicoactiva se considera sustancia psicoactiva a toda sustancia química o de origen natural, que al consumirse puede alterar la actividad mental y física de las personas, debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central. El término de droga se utiliza para referirse a aquellas sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo y son capaces de producir adicción, es decir, la necesidad imperiosa o compulsiva de volver a consumir para experimentar la recompensa que produce, que es la sensación de placer y alivio de la tensión. Algunas de ellas pueden ser legales, como lo son el consumo del tabaco, el alcohol o las bebidas que contienen derivados de la cafeína, entre otras. Como también está el consumo de drogas ilegales. Unas de estas son la heroína, la cocaína, la marihuana y el éxtasis, el cual son muy dañinas para las personas que la consumen. Estudio por parte de la psicobiología. Los estudios realizados desde la psicobiología nos muestran que se han realizado varios estudios en familia, por lo que este conjunto aportan datos que implican a la herencia genética en la génesis de la drogodependencia. Podemos ver que si un padre consume droga, lo más probable es que sus hijos sigan la misma línea, sea a temprana edad o a largo plazo de su vida. Llegan a consumir droga, la probabilidad a desarrollar una drogodependencia está bajo la influencia de factores genéticos y ambientales en igual medida, y que los factores genéticos son sobre todo importantes en la dependencia a la heroína, marihuana y estimulantes. También los factores tanto genéticos influyen mucho a la drogodependencia, ya que las personas se vuelven sensibles y vulnerables frente a estas situaciones con dificultad a ser manejadas. Tipo de intervención por parte de la psicología. Hacer un buen acompañamiento de las personas que se encuentran afectadas por la drogodependencia, ayudándonos a incrementar la capacidad de autocontrol y minimizar el riesgo de seguir consumiendo drogas, el cual causa daño para la salud. Confrontar a pacientes con sus ideas delirantes o inadecuadas como forma de mejorar su percepción de la realidad. Analizar qué es lo que lleva a las personas a consumir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Marín, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia. El tema que quiero compartir es el homosexualismo desde el punto de vista psicobiológico. Sabemos que la psicobiología estudia el comportamiento humano desde el punto de vista biológico. El estudio científico de la homosexualidad masculina comenzó hace más de 50 años. En aquel entonces estudiar este tema era bastante complejo porque se tenía en cuenta que la homosexualidad era un delito. Estudios realizados en esta época sugieren que los gays eran personas bien ajustadas a la sociedad. A lo largo de varias décadas se pensó que dicha condición era un producto de factores sociales. Sin embargo, evidencia recogida desde hace varias décadas y particularmente durante los últimos 10 años hacen suponer que la homosexualidad es una condición biológica. Las siguientes razones son fundamento de dicha idea. Tenemos que la homosexualidad parece tener un componente genético, que algunos rasgos morfológicos y conductuales son diferentes entre personas gays y heterosexuales, que existen estructuras cerebrales que difieren entre hombres gays y heterosexuales, que la homosexualidad no parece presentar un mayor costo evolutivo y factores sociales, y los factores sociales y culturales no parecen determinar la homosexualidad. Desde un punto de vista de evidencias anatómicas podemos decir que a pesar de estas complicaciones durante la década de los 90 sobre la escasez de aparatos para el estudio, se reportó que el núcleo de supraquiasmático, el plano sagital de la comisura anterior y el istmo del cuerpo calloso eran más grandes en los hombres gays, esto con lo que tiene que ver con la parte del cerebro. Por el contrario, el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior era más pequeño en los hombres con esta condición. A pesar de que estos reportes aluden a diferencias anatómicas asociadas con la orientación sexual, no se controlaron variables de confusión tales como la infección por el VIH.
y algunos neuropatógenos también. La mayoría de dichos estudios eran realizados en cerebros de personas que